Bendiciones para todos los que estamos aquí después de esta hermosa adoración. ¿Y quién ha dicho que la juventud está perdida? Quiero que incline su rostro, quiero orar para que así el Señor nos dirija en este momento, o nos siga dirigiendo, ¿no? Para poder compartir lo que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón. Bendiciones para todos los que se conectan a través de las redes sociales, los que estamos aquí en la casa disfrutando. Padre, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno, tú has sido más que fiel. Y te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder conectarnos contigo, Señor, de poder conectarnos en este lugar, adorar juntos al Señor, adorarte a ti, mi Rey, y poder compartir con cada una de las personas y con cada uno de los que están a través de la distancia, de los medios, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vaya tomando asiento si quiere. Ya mismito voy a estar compartiendo o más bien te voy a decir, vaya buscando la escritura. Voy a leerlo ya mismito. Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. Así que Lucas capítulo 7. Primero que nada le doy la bienvenida a lo que es MP3 Church. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Estoy muy contento y agradecido con el Señor. Yo no pensé que cuando retomara el ministerio pastoral de full íbamos a tener la adoración en español y en inglés. Así que no estamos haciendo medio gringuitos. Así que Dios ha sido más que fiel y más que bueno. Doy gracias al Señor por la disposición que pone en el corazón de cada quien para estar con nosotros. Los que pueden estar cerca y los que están a la distancia, porque gracias al Señor tenemos gente que nos ve desde Cuba, tenemos gente que nos está viendo desde Colombia, gente que nos ve desde Argentina, gente que nos ve desde Puerto Rico. Y así que Dios ha sido más que bueno. Pero hoy el Señor me ministra un tema bastante interesante titulado Una llamada de larga distancia. Y cuando nos preparamos para entender lo que se trata una llamada de larga distancia, claramente que todos sabemos que una llamada de larga distancia significa que es afuera del lugar donde nosotros estamos. Y dejando esto claro y bastante marcado, es necesario también reconocer que la primera llamada de larga distancia se produjo el 12 de febrero de 1987. Este hombre, conocido como Alexander Graham, realizó una llamada a larga distancia con medidas de negocio para el estado de Massachusetts, originalmente en Boston. Así que marcamos esto para que podamos entender hacia dónde voy, ¿no? Y hacia dónde el Señor nos lleva. ¿Para qué son las llamadas? Y muchas veces tenemos que entender sencillo. Y tú me vas a decir, pastor, pero es que esto es básico. ¿Para qué son las llamadas? Sí, pero dame break. Que apenas estoy calentando motores. Dame break. La pregunta es, ¿para qué sirven las llamadas? Número uno, las llamadas sirven para evitar tragedias. Las llamadas pueden cambiar el curso de una decisión. Las llamadas pueden confirmar una duda y hasta acercarnos con más claridad a lo que pensamos de algo o de alguien. Así que es importante que una llamada es el vehículo a larga distancia a través de la tecnología para poder informar lo que verdaderamente tenemos que decirle a otro. A ver si se le parece familiar que la Escritura dice que un profeta es la voz de Dios en la tierra. O sea, que si lo ponemos en el término que estamos hablando, significa que Dios utiliza a una larga distancia a los profetas para poder comunicar el mensaje. ¿Me fue cogiendo? Yo prometo que este mensaje de hoy les va a cambiar la forma de ver a Jesús. Si usted puede decir amén, dígalo. Génesis capítulo 3, versículo 8 en el 10. Quédese conmigo para que vaya viendo esto. Mira lo interesante. Génesis capítulo 3, para los que siempre les gusta coger nota. Génesis capítulo 3, la raíz de mi mensaje está en Lucas, como dije, pero quiero hablar un momento aquí rápido. Dice la Escritura en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí vemos el ejemplo de una llamada de Dios a la tierra. Ejemplo número 2, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quédese conmigo para que lo vaya viendo porque voy a materializar el mensaje en Lucas.
Pero dice la Escritura en el Dios Trino, y Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reinase sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje, y entró en ella para irse fuera hacia Tarsis, lejos de la presencia del Señor. A ver si me van cogiendo. Entonces, tres ejemplos donde podemos ver cómo la humanidad huye de un llamado de Dios a su vida. Tres ejemplos donde vemos cómo Dios tiene la intención de poder hablarle algo a alguien en particular. Diga conmigo, en particular. Dios puede hablarle a la gente, pero Dios es un Dios de personas. Y lo voy a explicar. Dios no es un Dios de multitudes. Lo que Dios te llamó a hacer a ti, lo va a hacer contigo, te sigan 1000 o te sigan 10. La Escritura me muestra a un Jesús habiendo seleccionado a 12. Veo una gran multitud, y dentro de esa multitud solamente él tenía 12. Porque la intención de Dios a través del llamado que te hace es tener una relación contigo. Así que cuando vemos estos tres ejemplos, nos damos cuenta que primero es Adán, creación. Y Adán se esconde de la presencia del Señor porque descubre algo nuevo que no sabía. Así que Dios le hace una llamada a ellos. Mire, ¿se parece a usted y a mí cuando Dios nos llama una y otra vez y nosotros nos escondemos de él? Se oye. Santo Dios. Dios nos está llamando para hacer lo que Él ha prometido sobre nuestra vida, y nosotros estamos como Adán. Es que estaba desnudo y tú ves. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos el otro ejemplo, vemos a un profeta, un hombre escogido por el Señor. Señores, oiga esto. Yo estoy hablando de los dos primeros ejemplos, te estoy marcando la parte fundamental del Viejo Testamento. Estoy hablando de Adán, que es el original, y estoy hablando de Samuel, que vivió siendo el profeta que unió a la descendencia de Jesús. Santo Dios. Y tiene que Dios decirle: bendito, pero tú vas a seguir en duelo, vas a seguir en luto. Y entonces él no sabe qué hacer, porque verdaderamente se ha acostumbrado a lo que Dios escogió. ¿Y qué es lo que tú quieres decir, pastor? Que al principio te dije que las llamadas pueden cambiarte el curso de tus decisiones. Amén, sí, Señor. Y hay momentos también que tú tienes que entender que Dios está interesado en hacer lo que Él ya ha predestinado para nosotros, no lo que tú piensas que Él puede hacer. Entonces muchas veces la opinión de nosotros no es contabilizada en el plan de Dios, porque Dios tiene un plan y es perfecto. Amén. Entonces vemos a un Jonás. Esta parte de Jonás a mí me interesa porque veo a un profeta que Dios ha levantado, a este profeta que Dios ha escogido, que se supone que va a camino a hacer lo que Él le envió, pero se parece más a los puertorriqueños que a otra cosa, porque Dios le dice al norte y Él va al sur. Dios le dice al sur y Él va al norte. Sí, Señor. Amén. ¿Usted está entendiendo? Y a veces Dios nos dice una cosa y nosotros buscamos las 30,000 millones de confirmaciones para no hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Sí, Señor. Amén. Entonces nos preguntamos: ¿se nos hunde la barca, Señor? Bueno, se te hunde la barca porque no entendiste que no era para allá, era para el otro lado que te envié. Amén. Gloria a Dios. Y este es solamente el resumen, la introducción. Entonces, la realidad es que cuando vemos a estos tres ejemplos, nos damos cuenta que tenemos que estar dispuestos a ver a Dios operar en nuestra vida de forma absoluta, de la forma que Dios quiere hacer. Una llamada de larga distancia. Hoy Dios me ha traído a este lugar y lo ha traído a usted y a la distancia al que está conectado para decirle: hello, te estoy llamando, quiero hablar contigo. Amén. Lo que pasa es que muchas veces, y lo voy a decir así porque este es el altar que el Señor me ha permitido pastorear, muchas veces nos paramos en este altar y predicamos cosas que no vivimos. ¿Se oye? Sí,
Señor. Predicamos cosas que no estamos acostumbrados a decirle a otros. Entonces me escondo detrás de lo que verdaderamente debo de decir. Y mira una de las citas que yo hoy leí esta cita y me encantó. Por alguna razón no tuve el nombre, pero no es mía. Escucha lo que dice. Estoy cansado de hombres y mujeres que tienen a Dios en su boca, pero el infierno en su corazón. Santo Dios. Mire, señores, cuando yo leí esta cita, yo decía, es que así son muchos de los cristianos de hoy en día y tenemos que todos meternos en ese barco y tenemos que hacer una introspección, un autoanálisis de nosotros mismos, que no tengamos mucha palabrería y a la hora de la verdad no estemos operando con el favor que Dios quiere que operemos para la gente, porque nosotros como ministros somos de la gente. Sí, Señor. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Ahora sí vamos a entrar a la escritura, para no ser tan extenso y poder compartir lo que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero con esta introducción, acuérdense de estos tres hombres, porque los voy a tocar. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Leemos la escritura que dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y sigue diciendo: y el siervo de un centurión, diga conmigo, centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿oyó hablar de quién? Le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: este es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa o bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y él va. Y al otro: ven, y él viene. Y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aleluya. Santo Dios. Vamos a separar esto. El centurión era un hombre de autoridad en el gobierno romano. El centurión era un hombre que tenía la potestad, como él mismo estaba describiendo, para hacer y deshacer. El centurión tenía la disponibilidad de poder decirle a otro, como él mismo está diciendo ahí: vete, y él iba; ven, y él venía. No necesitaba aprobaciones del gobierno porque él era el gobierno. No necesitaba aprobaciones de la ley porque él era la ley. No necesitaba aprobación de los judíos porque él dirigía dentro de la sinagoga. Santo Dios. Te van a decir: ¿cómo que él dirigía dentro de la sinagoga? Bueno, si Roma establecía un mandato que había servicio, había servicio. Si Roma establecía un mandato de que no había servicio, señores, no lo había. Pero la parte que más me interesa, y este es mi primer punto en la noche de hoy: ¿a quién estás oyendo? Santo Dios. Versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese. Todas las cosas y todas las llamadas que podemos escuchar nos sirven para saber qué está entrando a nuestra vida y qué no debe entrar a nuestra vida. Amén. Sí, Señor. Amén. Me encanta porque la escritura dice que él oyó hablar de Jesús. Y a veces nosotros vemos a Jesús operar en nuestra vida y somos más fáciles para desviarnos. Somos más fáciles para tomar el camino equivocado de lo que se suponía que Dios quiere. Y se lo voy a dar por un ejemplo. Yo tenía como 17 años más o menos. Y recuerdo que en ese momento yo llevaba varios días orando al Señor. Y llevaba varios días orando al Señor porque tenía la necesidad de orar por mi papá.
tenía la necesidad por sanar una herida que estaba ahí, que yo sabía que se había quedado inconclusa en mi vida y necesitaba sanar esta herida. Y recuerdo que estoy orando y orando y orando para el que el Señor hiciera algún milagro. Yo no tenía mucha experiencia en la iglesia, no tenía mucha experiencia en el ministerio, pero recuerdo que orando, el Señor a los par de días, de momento, yo voy bajando las escaleras de mi casa y aparece este hombre de 5'9", con un tatuaje en el cuello. Claramente es mi papá, en mi casa. Y la reacción que yo tuve fue la reacción equivocada. Yo me monté en el carro y decidí irme. Y cuando voy a varias millas de distancia, bastante molesto porque estaba en la casa, oigo al Señor que me dice: oye, Juan, pero tú no me dijiste que lo querías ver. Santo Dios. Tú no estabas pidiendo que esto sucediera. O sea, el problema de nuestra vida es que muchas veces le prestamos oído a gente que simplemente va a desviarnos del propósito de Dios. ¿Por qué nos desvía del propósito del Señor? Porque te dicen, este no es el tiempo. ¿Qué sabes tú si es el tiempo o no? Es que este no es el momento. ¿Qué sabes tú si no es el momento o no? Es que de esa manera no se hace porque nosotros lo hacemos de esta. Pero ¿qué? ¿A quién estás escuchando tú? En ese momento, Adán dijo, es que estaba desnudo. ¿A quién tú oíste, Adán? Para saber que tú estabas desnudo. Si yo te hice desnudo, yo no te hice con ropa. ¿A quién fue que tú oíste? Samuel dijo, porque le tengo miedo al rey que yo mismo puse. ¿A quién tú estás oyendo? Tú estás oyendo a la gente pensar que si yo uno a otro rey, habiendo un rey establecido, te van a matar. Entonces, ¿qué es lo que tú estás oyendo? ¿Qué es lo que tú estás oyendo, Jonás? ¿Por qué te vas al lado opuesto? ¿Quién es que tú le estás prestando el oído? Y el problema de esta generación es que comienza a prestarle el oído a las cosas incorrectas. Entonces, antes orábamos. Militares en la fe, ¿qué hacíamos? Orábamos y Dios hablaba. Y cuando Dios hablaba, uno ejecutaba. Ahora no oramos, ahora hablamos. ¿Le parece por qué el tema? Una llamada de larga distancia. Entonces ahora, para saber la credibilidad del ministro, tengo que llamar al ministro de donde... Hello. Para saber si lo que Dios está haciendo con ella o con él es bueno, tengo que llamar para pedir referencia. Pero antes, déjame ver si alguien está conmigo. Para mí que siempre la referencia ha sido el Espíritu Santo. Amén, sí, Señor. Entonces Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque va a venir el Consolador. Si yo no me voy, el Consolador no viene y ustedes no son salvos. Pero ahora que tenemos la salvación, queremos ser jueces y verdugos. Entonces, en vez de escuchar lo que Dios tiene que decir de una persona, nosotros queremos argumentar lo que esa persona puede decir. Y lo digo de esta manera, utilizamos las redes sociales para abaratarle la vida a la gente sin saber que Dios los va a usar así. Correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que estamos escuchando. Entonces, y lo voy a decir aquí, criticamos porque este puertorriqueño prócer está bien pegado en todo el mundo. Hay que decir la verdad, está pegado en todo el mundo. Bad Bunny está pegado donde quiera. Aunque tú no escuches su música, tú sabes que está pegado, tú sabes quién es. Y si eres de nuestro país, también lo sabes. Entonces, en vez de predicar contrario a lo que él habla, nosotros somos los únicos que los soldados heridos, los terminamos a matar ahí. Es correcto. Sí, Señor, amén. He conocido a muchos cristianos que me dicen, no voy a la iglesia porque ustedes son los únicos que hablan mal de los unos de los otros. ¿Se oye? Sí, Señor, amén. Entonces, en el ministerio tenemos que estar cansados de hablar mucho y hacer poco. Tenemos que hacer más y hablar menos. ¿Me entiendes? Porque cuando escuchamos la escritura nos damos cuenta que Dios hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Eso es un lema que yo lo llevo en mi vida desde que entendí que a Dios no le importa la opinión de la gente para usar a nadie. Porque entonces tendríamos un bujo de pastor. Porque usó al burro para decirle, tú no estás viendo esto, brother. Lo que hay delante de ti. Señor, amén. Tú no lo estás viendo.
Entonces, ¿cuál es el problema de esta generación? Que en vez de oír a Dios a larga distancia, que Él le dijo al principio, que lo profético era establecido por la voz de Dios en la tierra a través del hombre. En vez de escuchar lo que en el cielo se habla, hello, estamos escuchando lo que en las redes sociales se pone. Santo Dios. En vez de escuchar lo que Dios tiene que decir de las vidas que están llegando, o de las vidas que van a llegar, o de la asignación que tiene para ellos, estamos esperando a ver quién puede hablar más y quién puede hablar menos. Santo Dios. Entonces, la Escritura me hace la pregunta: ¿a quién tú estás escuchando? No lo dije yo. Dios le dice a Adán: ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Quién fue que te lo reveló? Porque yo no te revelé eso. ¿Sabes por qué no te lo revelé? ¿Sabes por qué no te lo revelé? Porque no era necesario que lo conocieras. Y el problema es que cuando escuchamos conversaciones que no son de nuestra incumbencia, escuchamos cosas que no necesitábamos escuchar. Ah, pastor, muéstramelo, ¿cómo es? Así es que me gusta a mí. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3. Al final del versículo, en el versículo 17 del capítulo, dice Dios, escucha lo que dice Dios. Dios dice: y ahora el hombre y la mujer es como nosotros, porque ha conocido del árbol del bien y del mal y conoce la verdad. Entonces, cuando te pones a escuchar cosas que no tienes que estar escuchando a través de una larga distancia, porque así es como llega la cosa. Te envío un mensaje por Facebook. ¿Cómo es el de Instagram? El DM. En vez de estar metidos con Dios, escuchando lo que Dios tiene para esta generación, para las naciones, pues utilizamos el concepto equivocado. Mi segundo punto, y para que analicen tu casa, no aquí, porque si alzamos la mano, todos hemos escuchado de gente que no debemos escuchar las cosas. Santo. ¿Quién dirá lo que eres? Ese es mi segundo punto. ¿Quién dirá lo que eres? En el versículo 7, mira lo que dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El detalle de este asunto es cuando nosotros no queremos aceptar quiénes somos. Santo Dios. Si Dios te llamó pastor, eres pastor, no te lo quita nadie. Si Dios te llamó profeta, eres profeta, no te lo quita nadie. Amén. Si Dios te llamó al ministerio de la enseñanza como maestro, eres maestro, no te lo quita nadie. El que deja de practicarlo eres tú, el que deja de esforzarlo eres tú, el que deja de ejecutarlo eres tú. Pero nadie en la tierra está garantizado ni está autorizado para quitártelo. Entonces tenemos una generación, tenemos una generación que decimos tú sí y tú no. Tenemos una generación ahora, y lo voy a decir, pero yo tengo, esto es palabra del Señor y yo no tengo miedo de decir la verdad. Tenemos una generación ahora que quiere morir con las botas puestas, y gloria a Dios por eso. Muera con las botas puestas, pero no pisa los que vienen detrás. Sí, Señor, amén. Porque yo veo a esta joven adorando al Señor y lo único que quiero es que ella tenga la capacidad suficiente para predicar, para, darle paso. Eso es así, amén. Porque son la generación que vienen. Si me hubiesen preguntado a mí hace 2 años, yo jamás hubiese imaginado tener una adoradora del Señor que hiciera un medley de 2 canciones en español y en inglés. No me lo hubiese imaginado. Entonces nosotros no estamos para poder decirle a la gente lo que Dios quiere hacer, pero sí estamos para poder aceptar lo que somos. ¿Quién tú eres? Aleluya. El centurión, Dios, mira, y te voy a decir porque yo no soy digno de que entres en mi techo. Yo no soy digno de que entres en mi techo porque yo no te sirvo. Yo te respeto. Yo no soy digno porque yo no he tenido un encuentro contigo. Yo no soy digno porque yo le sirvo al pueblo romano, que es el pueblo enemigo en ese entonces de la iglesia. Él fue transparente. Y muchas veces nosotros no tenemos la transparencia para decirle al Señor: Señor, esto no me gusta, esto me duele, esto me molesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? Muchas veces queremos pedirle opinión y volvemos a lo mismo. ¿Quién está oyendo? Es lo mismo. Muchas veces, en vez de ir a donde el Señor y decirle: este soy yo en mi entera realidad, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo lo ejecute? Voy a contarte otra historia. Cuando yo tenía como 22 años, estoy en el ministerio y ya
Me había vuelto un predicador y estaba comenzando a dirigir un poco más jóvenes, estaba predicando, estaba haciendo muchas cosas. Y el Señor me permite en una ocasión hacer una dinámica muy interesante. Esta dinámica constaba de que íbamos a poner una silla en el medio, y en esa silla que se iba a poner en el medio tú tenías que perdonar a la persona que tú sintieras en tu corazón que no habías perdonado. Pero la mayoría de nosotros sabemos cómo son los jóvenes, que cuando tú dices esa dinámica, a menos que no hayan presentado como yo en ese entonces, y como esta atrevida que está aquí, porque es atrevida y ella fuera la primera que se sentaría en la silla, pues yo dije, bueno, ya que nadie tiene la valentía para hacerlo, y como yo era uno de los líderes, yo dije, pues yo lo voy a hacer para romper el hielo, como decimos en Puerto Rico. Así que yo decido romper el hielo y me siento en la silla. Y cuando yo me siento en la silla, para mi sorpresa, que yo pensé que iba a ser algo fácil, yo comencé a llorar. Porque dentro de ese momento me di cuenta que había áreas de mi vida que yo no me había perdonado. Y una de las cosas cuando Dios te llama a la distancia o te llama por distancia y quiere tener una conversación contigo, quiere que tú le seas transparente. Sí, Señor, amén. El problema es que esta generación ha volteado la tortilla y ha hecho que la transparencia se vuelva en la imposibilidad para cumplir lo que Dios te llamó a hacer. Déjame repetirlo. Santo Dios. Esta generación ha convertido el que tú puedas ser transparente y decirle a otros lo que te ha tocado vivir como la excusa suficiente para que tú no puedas ejecutar lo que Dios te llamó a hacer. Es correcto. Santo Dios. Y gloria al Señor por los que han tenido una vida perfecta, pero aquí ya vemos algunos procesados que no la hemos tenido. Y le voy a decir una cosa, en esta etapa de mi vida me siento tan y tan contento de ser un hombre procesado, porque tengo otras vidas que poder alcanzar. Amén, sí, Señor. La realidad del caso, y para terminar esa historia, es que cuando yo me siento en esa silla, el ejemplo que di es de un hombre quebrantado que todavía no había perdonado, pero era un líder. ¿Usted está aquí? El estar aquí arriba, el predicar la palabra del Señor, no te exime de que tú tengas heridas, de que tú tengas golpes, pero sí te da una responsabilidad de ser transparente con Dios. Eso es así. Y la transparencia que tú tengas con Dios es la que te va a garantizar el próximo nivel a donde Dios te va a llevar. Una llamada de larga distancia. Adán, me encontré desnudo y tuve vergüenza. Adán fue honesto, le dijo, tuve vergüenza. ¿Quién te enseñó la vergüenza? No sé, pero tuve vergüenza. Samuel le dijo, es que tengo miedo. Estoy hablando de hombres de Dios. Jonás le dijo, es que yo no quiero hacerlo, yo no quiero ir para Nínive. No es que yo no te estoy haciendo caso, es que no quiero ir. Ajá, sí, Señor. Es que no me interesa, es que esa gente es mala. Porque esa es la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive. La razón por la cual Samuel tenía miedo es porque a Saúl no le importaba si era un profeta o no para matarlo, no le importaba. Y la razón por la cual Adán dice tuve vergüenza es porque Adán no sabía lo que era sentirse avergonzado por nadie. Son 3 tópicos que la iglesia no quiere tocar. ¿Por qué no los quiere tocar? Porque tenemos que mostrarle a la gente que nuestra vida es perfecta. ¿Estamos aquí? Santo Dios. Queremos mostrarle a la gente que los cristianos no pasan depresiones. Esos son temas que no se tocan en la iglesia. Que los cristianos no sufren descontentos. Que los cristianos no se levantan del lado de la cama malo en ocasiones y no quieren saber de nada y de nadie. Que los cristianos muchas veces dejan de ir a la iglesia por los mismos miembros de la iglesia porque en vez de amar, odian. Que muchas veces dejan de congregarse en los lugares porque lamentablemente cuando se congregan en los lugares están más pendientes de lo que pueden dar, de lo que pueden ser. Santo Dios. Es la diferencia en lo que tú puedes dar y en lo que tú puedes ser. Hay una gran diferencia del cielo a la tierra. Entonces tenemos que predicar con las sillas llenas, porque si no predicamos con las sillas llenas, no estamos haciendo lo que Dios nos envió, señores. Y miren, no se equivoquen, le voy a decir para allá, para las redes sociales. Yo he predicado en iglesias de 850 personas, lleno capacidad, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y he predicado en marquesinas, he predicado en garajes, he predicado en parques,
he predicado en casas, he predicado con micrófono, he predicado sin micrófono, he predicado con internet, he predicado sin internet, he predicado con drogadictos, he abrazado a prostitutas. ¿Qué quieres que te diga? Amén, gloria a Dios. El ministerio no se trata de lo que otros ven, se trata de cuán transparente tú eres con Dios. Señor, esto es lo que pasa, esto es lo que quiero. Versículo 7 dice, porque ni aún tuve por digno venir delante de ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. En el versículo 8 dice, porque también soy un hombre de autoridad. Señores, miren, cuando tú le explicas a la gente quién tú eres, tú no tienes miedo a lo que la gente pueda decir. Volvemos al principio. Una llamada de larga distancia. Cuando Dios te llama, yo voy a decir, Gloria a Dios. déjame ver cómo yo lo digo para que se escuche como yo quiero decirlo, no como la gente lo quiere oír. Dios no usa intermediarios para hablarte. Cuando tú lees la escritura, mire esto. Quien puso los intermediarios en la escritura fue Jesús. Jesús dijo, pues yo soy abogado para ustedes con el Padre. El Padre nunca dijo, yo voy a usar a Jesús para intervenir con Él primero, para que Él intervenga con ustedes. Por eso yo estoy en contra de la gente que dice, ven a los pies de Jesús, que Jesús te necesita. Jesús no te necesita, tú lo necesitas a Él. Sí, Señor, amén. Eso es así. Jesús no te necesita, tú lo necesitas a Él. Nosotros lo necesitamos a Él. Entonces nos damos cuenta de que este hombre, siendo un hombre que no era un cristiano, dijo, mira, sabes que yo no soy digno porque yo estaba bajo autoridad y yo reconozco, mira lo que él le estaba diciendo, yo reconozco que tú no vas a poder venir donde mí cuando yo te envíe porque tú no eres uno de los míos. Pero la transparencia de este hombre es la que hizo que a Jesús le dieran ganas de ir a donde él. Repitémoslo otra vez. La transparencia de este hombre es la que hizo que Jesús estuviera interesado por su vida. La transparencia que tú tengas con Dios es lo que va a hacer que Jesús esté interesado en ti. Santo. No el carro con el que te montas, no el plato de comida que publicas en Facebook que te comiste. Santo Dios. No fuimos, seguimos. Santo. Ay, gloria a Dios. Y señores, esto no es tiradera, esto es la verdad. Hagan iglesia, hagamos iglesia. Esto es ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Decirle a la gente que aquí hay un Jesús que hace llamadas de salvación. Amén. Nosotros no hacemos llamadas de salvación. Es Jesús quien hace llamadas de salvación. Amén. Mi tercero y último punto. Jesús realizó la llamada y también el milagro. Escuche esto, versículo 7, versículo 9. Dice, y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Entonces, cuando yo leí esto me voló la cabeza. Jesús está diciendo abiertamente que un hombre romano, oiga bien, no practicante, no creyente, tenía más fe que todos los de la sinagoga en Israel. Sí, Señor. Usted tiene que entender lo que él estaba diciendo. La escritura dijo que Jesús se maravilló. Imagínenselo conmigo. Yo me imagino que en ese momento Jesús empezó a reírse. Si hubiese sido yo, hubiese dicho, ¿y este loco de dónde salió? Así es. Me lo hubiese traído para acá para enseñarle a estos 12 cabezones que no han aprendido todavía lo que yo quise enseñarle. Jesús está diciendo, la escritura dice que se maravilló de la fe de este hombre. Santo Dios. Y a veces nosotros no entendemos que Dios en lo sencillo, en lo transparente puede maravillarse contigo. Es que Dios no lo va a hacer, Dios lo va a hacer así. Porque Dios está buscando transparencia. Cuando tú haces, yo sé que para tu época no, yo sé que no, pero espérate. Ahora en el mundo moderno, para tú conocer y enamorar a una persona, ¿cómo primero empiezan las cosas? Por una llamada. Ahora por un texto, que es lo mismo que una llamada a larga distancia, están hablando. Se constituye de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no tengo la capacidad de poder expresarme ahí quién soy, el otro no va a tener la capacidad de conocerme a plenitud.
Pues lo que Dios le está diciendo a la iglesia es que la llamada a larga distancia que Dios está haciendo es que lo conozcan a Él. Pero vemos la iglesia llena de que yo quiero conocer a fulano y los sitios se llenan y se abarrotan, pero no conocen a Jesús en el camino. Entonces la mitad de ellos predican de un Dios que nunca han conocido. Y no estoy hablando de nadie, estoy hablando de la gente interna que comienza a seguir en lugares por la gente. Yo comienzo a hacer las cosas por Dios. Comienzo a seguir el ministerio porque Dios me llamó, no porque sea un hombre. Y no está mal que a ti te guste el liderazgo de esa persona, no me malentiendas, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Jesús está interesado en tener una conversación contigo tan directa que Él pueda hacer de ti una diferencia entre los demás. Mire, la mujer con 12 años de flujo de sangre gastó todo lo que tenía. Y Jesús estaba lleno de gente. Lleno de gente. Alguien la tocó y Jesús dijo, alguien me tocó. Y yo me imagino a los discípulos, pero aquí te está tocando todo el mundo, chicos, si tú no ves la gente que está aquí. Porque si Pedro hubiese sido puertorriqueño, sí lo hubiese dicho, pero que tú eres ciego, tú no ves la gente. Sí, pero él dijo, oye, no es que me tocó, es que cuando me tocó, virtud salió de mí. Entonces, asegúrate de estar tan conectado con Dios, de hacer la diferencia de otros, aunque otros no la vean. Amén, gloria a Dios. Asegúrate de que Dios tenga la capacidad de bendecirte, aún en secreto, sin que la gente se tenga que enterar. Asegúrate que tu llamada esté tan directa, conectada con Dios, que sea Dios quien pregunte por ti a frente de la gente. Usted no está aquí, bendito sea Dios. Es Dios el que va a preguntar por ti. Entonces corremos al altar cuando hacemos el llamado. Señores, no, yo no soy así. Y el que me conoce lo sabe. Y el que no me va a aprender a conocer. Yo no corro al altar, Dios desde allá me llama. ¿Eso es vanidad? No, eso es bíblico. ¿Quién me tocó? Dijo Jesús, porque virtud ha salido de mí. ¿A dónde me esconderé? ¿En dónde me meteré? Dijo David. ¿A dónde que tu presencia no esté sin que tú me halles? Ese es el mismo que lo está diciendo. Elías lo dijo. Es que entendemos que cuando Jesús hace una llamada para hacer un milagro. Jesús nunca llega para quedarse de brazos cruzados. Nunca. Amén. Usted me va a perdonar la gente que piensa que ha tenido un encuentro con Jesús y su vida no ha cambiado. Usted va a tener las mismas luchas, pero algo en usted tiene que haber cambiado. El problema es que tenemos las mismas luchas, pero tenemos falta de dirección. Y me explico. Cuando Dios hace un llamado para su vida, mire esto. El centurión envió a 2 tipos de personas. A que usted no lo había visto así. Cuando oyó hablar de Jesús, envió a los ancianos de la sinagoga. Y cuando se estaba acercando a su casa, envió a los amigos. Porque los amigos lo conocían. Los amigos iban a decir quién él era. Los que estaban en la sinagoga, usted no lee la escritura como la leí yo. Los ancianos de la sinagoga le dijeron, en palabras puertorriqueñas, ten buen gesto en hacer esto porque Él nos ha construido una sinagoga. Santo Dios. ¿Usted está entendiendo esto? Los ancianos de la iglesia van donde Jesús a decirle, bendito sea el siervo porque Él es tan bueno que nos ha construido una iglesia. ¿Está entendiendo lo que Dios quiere decirle aquí? Jesús no contestó a Jesús, dijo, y siguió camino hacia allá. Jesús no habló. No habló. Pero cuando los amigos le dijeron, y estaban cerca de la casa, en el versículo 7 y el 8, y hasta el 9, y le está diciendo, Él no es digno de entrar. Porque lo cómico del asunto es que si usted lo lee en Lucas, pero esta historia también aparece en Mateo, y Mateo capítulo 5 es bien sencillito, y vino un centurión y le dijo, sana a mi siervo que está enfermo, y Jesús lo sanó, dase. Pero cuando tú lees a Lucas, que a Lucas le gustaba escribir y le gustaba explicar el contexto, buscó a Dios y se da cuenta de que los amigos le dijeron, Él no es digno, pero Él ama a su siervo, pero también yo quiero que entiendas que si tú envías la palabra, Él va a ser salvo.
Santo Dios. Entonces Jesús dijo, ay, no es que no haya hallado tanta fe como esta en ningún otro. Procura que verdaderamente nos acerquemos tanto y tanto a Dios que la gente pueda ver la iglesia en nosotros. Esto es físico, que hay sillas, Así es. hay televisores, hay músicos, pero músicos hay, la vemos aquí. Hay instrumentos, hay gente sentada en la silla, hay gente conectada en las redes sociales, hay gente, hay. Sí, Señor, amén. Ahora, pero procuremos que Dios esté en el asunto. ¿Y cómo sabemos que Dios está en el asunto? Porque damos frutos dignos de arrepentimiento, de hacer la voluntad del Señor. Y visitó Dios a Abraham y vistió, mire esto, cuando Jesús llega, que este es mi último punto y estoy casi por terminar. Y Dios vistió a Adán y a Eva. Al final de la historia, Dios los viste, no los dejó igual. Los sacó por causa de las consecuencias, pero no los dejó desnudos. O sea, que Dios no te va a dejar en vergüenza como tú te sientes en vergüenza para toda la vida. ¿Se oye? Dios no lo va a hacer. El problema es que a la gente le encanta darle comida a la vergüenza. A la gente le encanta acumular. Por eso lo dije al principio y es la base principal. ¿A quién estás escuchando tú? ¿Estás escuchando a Dios? ¿O estás escuchando a los que quieren alimentar tu vergüenza? Santo. ¿Estás escuchando a Dios o estás escuchando a los que verdaderamente quieren alimentar tu miedo? Y Samuel ungió al nuevo rey. Ya Dios había establecido un nuevo rey. Y ese nuevo rey iba a gobernar, iba a estar ahí, estuviera Saúl, Samuel, el mundo entero, usted, yo, todo el mundo. Él como quiera ya había sido designado por Dios para que estuviera ahí. Y Jonás dentro del pez llamó a Dios. Esta es la parte que más a mí me gusta. Porque Jonás se tipifica a este centurión. Este centurión, Jonás le está diciendo a Dios, ¿sabes una cosa? Yo no quiero ir para tal, yo no quiero ir para Nínive. Esa gente no se va a arrepentir nada. Y Dios, enviando misericordia, le está diciendo, vete allá que los voy a salvar. Y el que no, y Dios que sí. Y el que no, y Dios que sí. ¿Se parece a usted? Cuando Dios quiere que usted haga algo y usted le dice que no, y Dios que sí, y usted que no, y Dios que sí, y usted que no. Y en la escritura nos damos cuenta que Jonás le dijo a Dios, después de estar 3 días, escuche bien, miren la diferencia de vergüenza, miedo y el que no lo quiero hacer porque no me da la gana. Tuvo que estar 3 días entre algas marinas, ácido, basura, para poder decir, y me acordé de Jehová y lo que me llamó a hacer. El llamado de Dios va a llegar dentro de un pez. El llamado de Dios va a llegar dentro de una iglesia, afuera de una iglesia, en tu casa, en el carro, en el trabajo. Cuando Dios te llama es porque tiene algo para hacer contigo. Amén. Ponte de pie que quiero ir cerrando. Gloria a Jesús. Quiero ir cerrando con esta parte bien interesante. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12. Y mira lo que dice. Pidan y se les darán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo lo que pidan van a recibir. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿De quién de ustedes si su hijo pide? ¿Quién de ustedes si su hijo pide pan, le dan una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente. Pero si ustedes, aún siendo malos, mira cómo la escritura nos llama. Aún ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les pidan. Santo Dios. Así que en todo traten a ustedes a los demás tal como quieres que ellos los traten a ustedes. Amén. De hecho, esta es la ley y los profetas. Santo Dios. ¿Tú quieres ser profeta? Sé la voz de Dios en la tierra. Sí, Señor. Y la voz de Dios en la tierra me dice a mí que yo tengo que amarte a ti como me amo a mí. Amén, sí, Señor. Un llamado de larga distancia
Me dice a mí que yo no puedo encontrar faltas en lo que Dios ya ha dicho que no hay faltas, que yo no puedo implicar a lo que Dios ya ha simplificado, a lo que Dios ya ha restaurado, a lo que ya Dios tiene un plan y un propósito. Así que yo quiero orar, porque verdaderamente nosotros que estamos aquí y los que están a la distancia en las redes sociales, hagan llamados de larga distancia con Dios. Con Dios, hablen con Dios. Dejen de estar oyendo lo que no tienen que estar escuchando. Amén, gloria a Dios. No le presten el oído a gente que no tienen que prestarle el oído. Sean transparentes con Dios. Esto no me gusta, esto sí me gusta. A lo largo de mi vida ministerial he sido tan transparente con Dios. Y créanme, que cuando tú eres transparente con Dios, Dios llega en ese momento y te sana. Te sana. Así que quiero orar para ir cerrando esta parte. Y quiero que así podamos ministrar a cada uno de los que están aquí en este momento.